El molino antes era una hacienda que se llamaba Hacienda Harinera de la Cachora. Los propietarios eran dos familias muy conocidas por la región. Esas familias eran los Morales y los García Peña. Estas familias eran latifundistas, caciques y eran los que manejaban todo el terreno. En un momento dado se dio el asentamiento humano, porque la hacienda que era muy rica y propiedad de los García Peña y los Morales. A partir de 1850 aproximadamente se comenzaron a sublevar indígenas porque los trataban mal los latifundistas, los dueños del terreno rico y los caciques. En esta hacienda empezaron a sembrar, pero no hallaban qué hacer con tanto trigo y maíz. De ahí empezaron a construir el molino, aproximadamente en 1860. Para 1880 ya estaba construido. La persona que se encargó de construirlo se llamaba León Betcherey. Y para ese entonces era muy fácil para los ricos hacer una casa en el que hoy en día es el ejido de San Ignacio Currimpo en Navojoa, Sonora. Él construyó la casa porque estaba trabajando construyendo el molino. Cuando empiezan las pugnas en los movimientos de la revolución, mucho antes de 1900, ya andaba la revuelta. Los movimientos para derrocar los imperiales, los caciques y Porfirio Díaz se hacían pandillas que estaban armadas y asaltaban las haciendas y las casas ricas. En el Torreón o el Fortín se resguardaban los dueños de las haciendas que contrataban a gente y los armaban para que los protegieran y no los atacaran por todos lados. Las balas no entraban ya que las paredes de adobe eran bien gruesas. Llegó el tiempo de la construcción del molino y lo construyeron con el fin de que ya sabían que iba a pasar el ferrocarril por ahí. Por eso, las vías están pegadas a las bodegas para que el ferrocarril quedara justo en el medio. La tienda de la Raya, en aquel tiempo, atendía a los trabajadores y ahí les pagaban. Cuando surge el ferrocarril, este molino empezó a trabajar y a meter mucha harina para proveer a toda la población de México. Hasta que llega el movimiento de la revolución, se quitan las tierras y en 1885 ya andaban los indígenas del pueblo levantándose en huelga para que se formara el ejido. Ellos veían mucho terreno, pero lo que no sabían es que ese terreno pertenece a 2 o 3 familias como actualmente sucede. Ese problema se fue creando más fuerte hasta que llega la revolución. Ahí se descompuso el molino, empieza a bajar y se acaba. Surgen otros y a partir de 1875 ya había gente levantándose en huelga para formar el ejido. 55 años para levantarse y repartir tierras a los indígenas afectó a los García Peña y a los Morales. A partir de hoy se supo que León Betcherey se suicidó con un arma. En el año 1862 había un sacerdote que se llamaba Salvador de León. Atendía a los ricos de ahí y no atendía a los lloremes. En ese entonces en la iglesia habían 2 visales. Los libros visales en latín, esos libros guardan los lloremes muy celosamente y la única vez que los usan es en Viernes Santo. Cuando ponen la urna afuera de esa iglesia se encuentra una piedra de mármol y en ella ponen los libros, los visales y las túnicas del cura, pero hoy en día ya se están desbaratando. El día que llegue el ejido desaparece el molino, mueren los Morales, los Hurtado y los García Peña. En el Panteón Coahuirimpo está la torre que era bóveda, en esa enterraron a los Hurtado y a los Morales. Cuando llegue el ejido se apodera de la casa que antes era la escuela Ignacio Soto Ramírez y después pasó de ser escuela a ser la casa de León Betcherey. Esa escuela hoy en día tiene por nombre Escuela Primaria de Laida E. de Félix. Ahí nace el ejido y empieza a morir el latifundio. A partir de 1930 ahí paraba el tren y los productos los mandaban a toda la República. Hoy en día el molino se encuentra bardeado y cuidado por los descendientes de aquella familia tan conocida, los Morales.